Buenas tardes. En este espacio le vamos a estar hablando sobre el tema de la expansión de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en América Latina. Esto será presentado por mi persona, Mario Ortega, y evaluado por el profesor Kevin Evandro Sánchez. Tenemos un invitado especial, el joven Luis Go, que nos estará dando su opinión acerca de cada punto sobre el tema. Bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 y 1845. El periodo aparece dominado por la figura de Andrew Jackson, quien inaugura la democracia jacksoniana, Partido Demócrata. El sucesor de Jackson, Marty Van Buren, le hizo frente a una crisis financiera originada en la especulación que se había prevalecido desde la década del 30. Las dos décadas se caracterizaron por el extraordinario desarrollo de la nación, así como el nuevo auge que cobró la inmigración hacia el oeste. Durante la administración de John Quincy Adams en 1824 y 1828, se construyó el canal de Erie, el cual fue inaugurado en 1825. El gobierno de Andrew Jackson se extendió por dos periodos, desde 1828 hasta 1836. El presidente era un hombre de pueblo con una educación muy inferior a la de sus predecesores, por lo cual la adopción del burro como símbolo del Partido Demócrata fue objetivo de justicia mofa. Como nuestro invitado especial, Luis Go, nos dará una opinión acerca de esta parte del tema. Licenciado, ¿qué opina acerca de nuestro tema? Bueno, lo que opino es que primera vez que escucho sobre el canal de Eries, también sobre el que un presidente sea de educación inferior a los predecesores, porque como estamos acostumbrados actualmente a escuchar que los presidentes tienen que tener ya cierto rango en la política para postularse, eso es primera vez que los escucho y bueno, supongo que como eran tiempos diferentes y las leyes se manejaban de diferentes maneras, supongo que era por eso. Continuamos con James K. Polk y el destino manifiesto. La prosperidad económica de las dos administraciones de Jackson entre 1828 y 1836 propició que el gobierno desplazara a los indígenas hacia el oeste, despojándolos de sus tierras al tiempo que se concretaba la eliminación del Banco Nacional, pero también se puso de manifiesto las profundas e insalvables diferencias entre los estados del norte y del sur. Características. Tenemos la reinterpretación de la doctrina Monroe. Esta doctrina afirmaba que los Estados Unidos actuaría a fin de evitar cualquier intervención extracontinental, especialmente de los países europeos. Expansionismo territorial. Polk encarnó el denominado destino manifiesto, mediante el cual Estados Unidos se arrogaba una misión civilizadora en los pueblos del continente americano. Los casos de Texas y Oregón. Pese a que el ejército mexicano masacró a los texanos en el Álamo, poco después fue vencido por San Jacinto, y aunque Santa Anna renunció a la presidencia, México no reconoció la independencia. Ambiciones estadounidenses sobre Cuba. Durante la tercera década del siglo XXI, siguieron latentes las pretensiones anexionistas de Cuba y cobraron mayor fuerza en los años de la guerra de Estados Unidos y México. Licenciado, ¿qué opina usted acerca de esto? Bueno, yo opino que sobre la doctrina Monroe, eso de ese caso de que Estados Unidos evitara que países de otros de europeos participaran en sus conflictos, eso se ha notado desde antes y siempre y actualmente eso se sigue notando.
con respecto al expansionismo territorial y las ambiciones de Estados Unidos hacia Cuba, también se ha notado que Estados Unidos quiere expandirse con más territorio y entre otras cosas. Tenemos la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Pese a la promulgación de la doctrina Monroe durante el siglo pasado, Estados Unidos no hizo nada para impedir las agresiones imperialistas de la Gran Bretaña y Francia contra algunos países latinoamericanos. Por otro lado, lo que fue la influencia política de la Gran Bretaña en nuestro país, Panamá, quedó en evidencia cuando, en septiembre de 1830, se descubrió un complot urdido por algunos notables citadinos y entiende a anexar al istmo a aquella potencia, lo cual constituyó a uno de los movimientos separatistas de Colombia. La presencia inglesa en la costa de los Mosquitos y Bocas del Toro. En marzo de 1822, Francisco de Paula, encargado del Poder Ejecutivo, expidió un decreto prohibiendo el comercio entre Jamaica y las denominadas costas incultas, específicamente la Mosquitia. Según Mollien, en el Istmo de Panamá, el puerto de Chagres, a pesar de su aspecto miserable, era el principal centro de la actividad comercial de los ingleses. E incluso los barcos estadounidenses se abastecían en algunos artículos en lo que fue Jamaica para introducirlos hacia el Pacífico sudamericano. Durante este periodo de tiempo se dieron diversos sucesos como lo son el predominio político y comercial inglés entre Colombia y Panamá, el incidente Russell y Gran Bretaña, en busca de la neutralidad del Istmo de Panamá y el Tratado Mayarino-Bidlack. El licenciado Luis, su opinión acerca de estas dos características, ¿cómo vendría o cómo sería? En mi opinión, con la primera, en la rivalidad de Estados Unidos con Gran Bretaña por el Istmo de Panamá y Centroamérica, es bien sabido que Panamá y el Centroamérica, por su posición geográfica, tiene, ¿cómo se puede decir? Conectan directamente dos océanos por un estrecho pequeño, y entonces eso sería, pues, bueno, se me cortó lo que iba a decir, pero sería de buen beneficio para Estados Unidos y por eso hubo una rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Con respecto al otro punto que tocó, eh, el, el Istmo de Panamá necesita, tocó la neutralidad por el Tratado Mayarino para que Panamá no fuera, no se opusiera a la guerra o en otras palabras, no fuera ni a favor ni en contra de la guerra, sino que fuera de libre movimiento para ambos, para tanto como en contra o tanto a favor de cualquier país. Bueno, hay algo que me gustaría recargar sobre James K. Polk, que bajo la presidencia que fue de 1845 hasta 1849, el expansionismo territorial de Estados Unidos llegó a lo que fue su máximo apogeo. Con el fin de ponerle fin a las pretensiones de Inglaterra y Francia en lo que fue el continente americano, el presidente Polk reinterpretó lo que fue la doctrina Monroe y a la vez fue el principal exponente del Destino Manifiesto. O sea, no solo
participó en lo que fue la doctrina Monroe, sino también en lo que fue el Destino Manifiesto. El filibusterismo, que es otra frase mencionada del Destino Manifiesto. El filibusterismo constituyó otra de las fases del Destino Manifiesto durante los años comprendidos de los que fueron entre 1850 y 1860. Este consistía en la acción emprendida por grupos de soldados estadounidenses y de otras nacionalidades para apoderarse de los territorios de algunos países hispanoamericanos y proclamándose independientes. Un ejemplo de filibusterismo sería cuando un senador o un grupo de senadores presenta un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos. El texto pasa por lo que es una comisión que lo discute, programa audiencias y plantea enmiendas. Si la mayoría simple de los integrantes de esa comisión vota a favor del proyecto de ley, pasa a la plenaria del Senado para su debate. Y después del debate se necesita una mayoría simple para que el proyecto sea aprobado. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, yo opino que es primera vez igual que yo escucho la palabra filibusterismo y su significado. Y bueno, solo sería eso, solo opinaría sobre eso. Bueno, lo que más me llamó la atención de todo este tema a mí fue que, o sea, opino que no todo se debió basar en guerras, independencias, ni estar metiéndose en medio de lo que fue la comercialización. Pienso también que se debió hablar bastante sobre cómo harían para lo que era el transporte de mercancías y todo esto. Siento que si se hubiera, opino que si se hubiera hablado más o se hubieran reunido los países, no hubiera tanto derramamiento de sangre, porque pudieron haber muerto o murieron muchos inocentes acerca de la guerra que se realizaron peleando por territorio o peleando oro o otro tipo de problemas, pues. Porque opino que uno no siempre debe, por cierto problema, uno no siempre debe llegar a lo que es la guerra, porque todos sabemos que en una guerra mueren demasiados inocentes. Y bueno, ¿qué usted opina acerca en general de todo este tema? En general, yo opino que se ha visto a lo largo de esta exposición que Estados Unidos se ha notado desde mucho tiempo antes que ha intentado ser una potencia mundial, tanto como con la obtención de recursos, territorio y el manejo de la comercialización de otros países, la guerra o los conflictos que haya generado con otros países de- del continente europeo y de Asia. Cabe recalcar que Estados Unidos siempre ha sido a lo largo de la historia así y bueno, actualmente se nota mucho cómo Estados Unidos quiere intervenir en todo lo que ocurre en el mundo. Sí, y cabe recalcar que nuestro país, Panamá, ha estado integrado en todo este tipo de problemas y que se han ocasionado entre Estados Unidos y otros países, porque como sabemos, hay varios lugares panameños que han sido conquistados por estadounidenses, españoles, y bueno, también aquí ha habido movimientos separatistas, tenemos el movimiento separatista de Panamá de España, de Panamá de Colombia. Y, o sea, no, en otros países no han sido los únicos que han hecho movimientos separatistas, aquí en nuestro país también. Y es que hay veces que los movimientos separatistas también se hacen por ser independiente, por querer ser un país que no dependa de otros, pero aunque bueno, en nuestro caso nosotros dependemos de lo que es comercialización y eso. Pero también se debe a que en el tiempo de antes existía lo que era la esclavitud también. Por ejemplo, lo que fue la llegada de Colón a América, que lo que hizo fue esclavizar a los indios en busca de oro.
Y bueno, también lo que hizo fue mezclar razas, y por mezclar razas lo que hizo fue dividirlas en pobres, ricos, según lo que eran. Bueno, opino que cada problema o cada situación que se dé debe ser hablado y encontrarse una solución al problema, una solución que no lleve a la guerra, es algo obvio. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por poner atención a nuestra exposición. Gracias, licenciado Luis, por aceptar nuestra invitación en este espacio. Sabemos que tiene demasiado trabajo y todo. Y bueno, gracias por todo. Gracias a usted por Esperemos, responderme sobre este tema. esperemos que les haya gustado un poco, y si gustan saber más sobre eso, estaremos hablando en próximos videos. Muchas gracias.